Europa y Medio Oriente. Dos polos opuestos divididos por la fe, la cultura y profundas diferencias. El siglo XI marcó el inicio de una era en la que estas diferencias se convirtieron en un enfrentamiento brutal. Los turcos selyúcidas tomaron rápidamente el control de Anatolia, debilitando las esperanzas de Bizancio. Ciudades como Nicea y Antioquía, que alguna vez fueron bastiones cristianos, fueron conquistadas por los turcos selyúcidas. Durante la Edad Media, Europa y Medio Oriente estaban divididos entre estados cristianos y musulmanes. Eran vecinos rivales que a menudo estaban en guerra. El Imperio Romano de Oriente, o bizantino, la principal potencia cristiana del Mediterráneo oriental, se encontraba en la primera línea de este conflicto. Pero en el siglo XI, surgió una nueva fuerza poderosa que amenazaba su propia existencia. Los turcos selyúcidas, originarios de Asia Central, migraron hacia el sur, adoptaron el Islam de la rama sunita y construyeron un vasto imperio. En el año 1071, en la batalla de Manzikert, los turcos selyúcidas infligieron una derrota significativa al imperio bizantino. Continuando con su avance, conquistaron gran parte de Anatolia. Ciudades como Nicea y Antioquía, ricas en historia cristiana, fueron tomadas por los turcos selyúcidas. En el año 1982, murió el gran sultán selyúcida Malik Shah, y su imperio comenzó a fragmentarse. El imperio bizantino enfrentó nuevos ataques, ya que los líderes locales buscaban nuevas tierras y recursos. En 1955, el emperador bizantino Alejo I Comneno pidió ayuda urgentemente al Papa Urbano II para socorrer a sus hermanos cristianos en Oriente. No era la primera vez que el emperador hacía una solicitud similar, pero esta vez los resultados serían algo nunca antes visto. Estás en el canal Historia sin Fronteras, y este video trata sobre la Primera Cruzada, parte 1. Si este video llega a 1000 me gusta, lanzaremos la parte 2, con aún más intrigas, batallas y giros inesperados. Apóyanos con un like y comparte este video con tus amigos. El Papa Urbano vio en la petición del emperador una oportunidad única, una ocasión para superar las diferencias entre las iglesias de Oriente y Occidente tras el Gran Cisma, afirmar su propia autoridad espiritual sobre los varones y obispos rebeldes del cristianismo occidental y recuperar el control sobre los lugares santos del cristianismo, especialmente Jerusalén, que había sido conquistado por los musulmanes 400 años antes. En Clermont, Francia, el Papa Urbano pronunció un sermón ante una asamblea de clérigos y nobles. Hizo un llamado a los caballeros y soldados cristianos para que viajaran al Oriente, ayudaran a sus hermanos cristianos y liberaran Jerusalén del dominio extranjero. Además, ofreció un incentivo espiritual único. Cualquiera que, por devoción y no por gloria o riquezas, emprendiera el viaje a Jerusalén para liberar la Iglesia de Dios, podría reemplazar su penitencia por esta misión. El Papa ofrecía a los caballeros europeos que vivían con el temor al castigo divino debido a sus vidas llenas de errores y dificultades, la oportunidad de redimir sus pecados a través de una misión espiritual. Además, su objetivo, Jerusalén, era una ciudad que había capturado la imaginación medieval como ningún otro lugar, considerado el sitio más sagrado sobre la tierra. La propuesta del Papa emocionó profundamente a la audiencia. Sus palabras fueron recibidas con gritos de Deus vult, Deus vult. Así lo quiere Dios, así lo quiere Dios. El llamado del Papa se extendió por toda Europa, despertando una ola de fervor religioso. Miles de señores, caballeros y personas comunes juraron viajar a Tierra Santa y luchar por Cristo. Se identificaban a sí mismos llevando la cruz y, más tarde, fueron conocidos como cruzados. Algunos de ellos vieron en Oriente una oportunidad para alcanzar gloria y riqueza, pero en su gran mayoría emprendieron el viaje buscando la salvación espiritual, dispuestos a enfrentar una travesía larga, costosa y peligrosa para salvar su alma del fuego eterno.
El Papa Urbano esperaba que la expedición religiosa fuera liderada por caballeros y soldados experimentados bajo el mando de la nobleza. Sin embargo, el sorprendente éxito de su llamado llevó a miles de ciudadanos comunes y campesinos a abrazar esta nueva misión. Muchos de ellos fueron inspirados por un sacerdote francés conocido como Pedro el Ermitaño, quien se convirtió en líder del llamado Cruzada Popular. En la región del Rin, algunos de estos cruzados, inflamados por antiguos prejuicios y el fervor religioso del movimiento, atacaron a la población local pacífica, causando la muerte de miles de personas. Exigieron tributos a los habitantes de la región. Estas acciones brutales fueron condenadas por la Iglesia, aunque sin mucho efecto. En el verano del año 1996, la Cruzada Popular, con un número estimado entre 20 y 40 mil personas, se dirigió hacia Oriente. El principal contingente, liderado por Pedro el Ermitaño, avanzó siguiendo el curso del río Danubio. Sin embargo, estaban mal organizados y carecían de un liderazgo adecuado. Cuando sus provisiones se agotaron en Hungría, atacaron asentamientos vecinos para reabastecerse. Los campesinos continuaron saqueando recursos, incluso en tierras de su supuesto aliado, el Imperio Bizantino. Cuando llegaron a Constantinopla, el emperador rápidamente los trasladó a Anatolia para deshacerse de ellos. En territorio enemigo, estas fuerzas mal organizadas pronto cayeron en una emboscada y fueron derrotadas por los turcos. Mientras tanto, algunos de los señores feudales más poderosos de Europa partían hacia Tierra Santa al frente de sus propios ejércitos. Estos estaban mucho mejor armados y organizados que la desastrosa cruzada de los campesinos. Entre ellos se encontraba Godofredo de Bouillon, de Lotaringia, acompañado de sus hermanos Eustaquio y Balduino, Hugo I de Vermandois, hermano menor del rey de Francia, el conde Roberto de Flandes, el duque Roberto de Normandía, hijo de Guillermo el Conquistador, el rico Esteban de Blois, el conde Raimundo de Tolosa de Provenza y el líder espiritual de la cruzada, el legado papal Adhemar de Lepuy. Desde el sur de Italia, se unieron a la cruzada los señores normandos Bohemundo I de Tarento y su sobrino Tancredo. Las fuerzas se reunieron en el lugar acordado, Constantinopla. Juntos, representaban una fuerza imponente, posiblemente de hasta 60.000 personas, la más grande que Europa había visto desde la caída del Imperio Romano de Occidente. El emperador bizantino Alejo esperaba recibir un pequeño contingente militar proveniente de Occidente, que sirviera bajo el mando bizantino. Sin embargo, la llegada de este gigantesco ejército cruzado, que comenzó a arribar en diciembre de 1996, lo llenó de inquietud y preocupación, especialmente debido a la presencia de Bohemundo de Tarento, quien había pasado gran parte de su vida luchando contra el Imperio Bizantino. Solo después de que los líderes de la cruzada juraron lealtad y prometieron devolver al emperador todas las tierras bizantinas reconquistadas, Alejo les proporcionó dinero, provisiones y guías. Tras este acuerdo, las tropas fueron transportadas a través del Bósforo hacia Anatolia. Los participantes de la cruzada constituían una poderosa fuerza militar, especialmente los caballeros, que representaban aproximadamente una sexta parte del total. Sin embargo, tuvieron que adaptarse rápidamente a las duras condiciones climáticas y a las tácticas de ataques rápidos empleadas por las fuerzas turcas. A su favor estaba el hecho de que el mundo islámico, así como los propios estados selyúcidas, estaban gravemente debilitados por conflictos internos. Los gobernantes turcos, los Atabeks, estaban ocupados luchando entre ellos. Lo mismo ocurría en el califato fatimí. Ninguno de ellos esperaba una expedición de tal magnitud, ni tenía una idea clara de la fuerza y los objetivos de los cruzados. Los cruzados lograron su primera victoria en Nicea, que cayó tras un asedio de 6 semanas. Sin embargo, la ciudad se rindió a las tropas bizantinas, que decidieron que, con esta acción, privarían a los caballeros de obtener botines. Esto agravó aún más las tensiones entre los cruzados y los bizantinos.
Los cruzados comenzaron su marcha hacia el interior de Anatolia bajo el abrasador calor del verano, avanzando en 2 columnas. La vanguardia liderada por Bohemundo de Tarento y la retaguardia bajo el mando de Godofredo de Bouillon. Cerca de Dorilea, la vanguardia de Bohemundo cayó en una emboscada de la principal fuerza turca. Basándonos en las crónicas de los cruzados, esta es la mejor explicación de cómo se desarrolló la batalla, aunque los detalles siguen sin estar completamente claros. Bohemundo, al darse cuenta de que estaba a punto de ser atacado por una gran fuerza de caballería enemiga, envió un mensaje urgente a la retaguardia pidiendo refuerzos. Luego, organizó a sus caballeros y ordenó a la infantería que formara una línea defensiva detrás de ellos, protegiendo a los civiles que acompañaban al ejército. Los cruzados fueron atacados desde todos los flancos. Se enfrentaron a una lluvia de flechas de los arqueros montados turcos, así como a las lanzas y embestidas de la caballería ligera, más rápida y ágil. Los caballeros fueron empujados hacia atrás, chocando contra su propia infantería. Durante varias horas, las bajas aumentaron, pero la formación de los cruzados se mantuvo firme. Mientras tanto, Godofredo avanzaba con dificultad junto a la retaguardia para unirse al combate. Sus tropas se incorporaron a la batalla a medida que llegaban. En el flanco izquierdo de las fuerzas turcas, el avance de los cruzados estuvo oculto por el terreno, lo que les permitió aparecer de manera inesperada y representar una amenaza de cerco para los turcos. Cuando los caballeros cristianos lanzaron el ataque final, los turcos retrocedieron en desorden. Esta fue una victoria significativa para los cruzados, que les permitió continuar su avance por Anatolia sin encontrar una resistencia seria. En Heraclea, los cruzados derrotaron a un pequeño destacamento turco y luego se dividieron. Las fuerzas principales avanzaron con gran dificultad a través de las montañas de Capadocia, perdiendo numerosos animales y enfrentándose a una peligrosa escasez de provisiones. Mientras tanto, Balduino de Bouillon y Tancredo, probablemente con el objetivo de controlar territorios, se dirigieron hacia el sur, a Cilicia, tomando el control de la ciudad de Tarso y otras localidades. Tancredo se reunió más tarde con el ejército principal, pero Balduino fue invitado por los cristianos armenios locales a dirigirse a Edesa, donde pronto se convirtió en conde Balduino de Edesa, gobernante del primer estado cruzado. En octubre de 1997, el resto de los cruzados llegó a Antioquía, el siguiente paso en su camino hacia Jerusalén. Pero frente a sus murallas, los guerreros de la primera cruzada se encontraron en una situación crítica, agotados por enfermedades y la falta de alimentos, y rodeados de enemigos. Solo un golpe de suerte podría salvarlos de la destrucción total. Esta fue la parte 1 de la historia del primer cruzada. En solo 5 días lanzaremos la continuación de esta parte, donde seguiremos con esta fascinante narrativa. Para acelerar el lanzamiento, necesitamos alcanzar 1000 me gusta en este video. Apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos para no perderte el siguiente capítulo.